Bueno, pues Robert es ante todo, bueno, un ser humano. Bueno, aunque hay gente que eso lo duda, que simplemente seas un ser humano, pero bueno, en principio sí lo eres, pues además de ser profesionalmente astrólogo, bueno, pues eres un agitador de conciencias, un libre pensador, un despertador espiritual, bueno, un poco disidente, y yo destacaría sobre todo un gran empoderador. Yo diría también un elevador del optimismo de la gente. O sea, yo conozco, a mí, mi propio caso, pero conozco mucha gente que dice como una vez que ve tus vídeos, pues es como un pequeño subidón de moral y de energía. Entonces, bueno, yo te consideraría eso, sobre todo un empoderador y un subidor de energía de la gente. Mira, otro tema, la economía. Entonces, pues me gustaría preguntarte también desde el punto de vista, eso, astrológico, porque hay mucha gente que está preocupada con este tema. Claro, la economía es con lo que nos tienen cogidos de los huevos y con lo que aprietan o aflojan. Entonces, te quería preguntar, ¿qué es lo que más le conviene a la gente hacer en general en este momento en relación a nuestras economías y finanzas en los próximos meses? Bien, primero, lo principal, viendo que está claramente devaluándose el dinero, es decir, suben los precios de los productos, los sueldos no suben de manera correlativa, con lo cual nuestro dinero vale menos. Ya se nota, por eso suben sobre todo los productos esenciales. Una de las lecciones que trae tanto Júpiter como Urano en Tauro, y Urano en Tauro todavía quedan unos cuantos años, pero Júpiter acabará en mayo del año que viene, es aprender a ponderar qué recursos tenemos. El dinero es un recurso, pero es uno más de todos los que tenemos. Tener contactos es un recurso. Tener un cuerpo saludable, eso es un recurso. Mantenerse juvenil es un recurso. Aprender cosas es un recurso. Tener destrezas, competencias y habilidades alternativas son recursos. Entonces, precisamente, si el sistema nos puede apretar mediante el dinero expresamente, no significa que nos pueda apretar en todos los recursos. O sea, uno puede seguir teniendo trabajo, puede seguir teniendo fuentes de suministro, puede tener otras vías de intercambio y si me suben unos productos puedo conseguir otros mediante trueques o mediante otras habilidades. Este es un momento de resignificación de lo que tenemos, de reinvención también en lo personal y lo profesional, porque si no me entra mucho dinero no pasa nada. O sea, ahora mismo mucha gente puede experimentar que tiene, o sea, que el dinero que tiene vale menos o que los recursos económicos o materiales que tienen valen menos, pero vale menos relativamente en este momento y lugar. En un tiempo más adelante esto puede volver a revalorizarse. Entonces, el que tiene dinero puede jugar, por ejemplo, con tipos de interés altos, pues puedes meterlo a una cuenta facto o donde sea y metes el dinerillo y algo te rentará. El que tiene una hipoteca va a tener que apretarse un poco más el cinturón, pero realmente, si lo miramos astrológicamente, teniendo en cuenta los próximos años, nada apunta a que la sociedad en general se vaya a empobrecer. Realmente la economía, el mercado, lo que son los puestos de trabajo van a seguir creciendo, van a surgir ideas y más con Plutón en Acuario. Entonces, sigo sin ver de ninguna manera una crisis económica global. Puede haber, insisto, pues bajadas momentáneas del valor de las cosas, pero si se devalúa una cosa, se revaloriza otra. Entonces es el momento, precisamente, de ser inteligentes y ver otras oportunidades, de generar otras fuentes de ingresos, insisto, y no ser cortoplacista. Porque al fin y al cabo, lo que te dice Tauro es mira a largo plazo. Digo, bueno, que este me pone un poco más apretado, no pasa nada. Yo sigo generando valor, creando contenido, creando cosas que me puedan ayudar en los años venideros. Siguiendo con el tema de la economía, te quería preguntar también por un tema que interesa mucho a la gente y es la transición al dinero digital, que por una parte puede tener sus aspectos útiles, pero bueno, como parece que nos lo quieren imponer por nuestro propio bien, entonces ya, bueno, ahí ya hay que empezar a sospechar. Entonces, ¿cómo ves tú? También, claro, has hablado de esa entrada que vamos a entrar en, bueno, has mencionado la inteligencia artificial, una mayor digitalización a partir del año que viene. Entonces, ¿cómo ves tú en concreto el tema del dinero digital? Si no se ha hecho ahora, supongo que se intentará en abril o mayo, que es la ventana de oportunidad donde sería más probable que se instaurara, pero yo no creo que eso vaya a funcionar. O sea, la retirada del físico, del efectivo, lo veo prácticamente imposible.
Una cosa es que poco a poco y progresivamente se vaya digitalizando más operaciones, cosa que además es notorio que se lleva haciendo desde hace muchos años. Y especialmente desde Urano en Tauro, desde 2000, no sé si 17 o 18, se va haciendo de una manera cada vez más escalada. Pero no creo que cuaje del todo porque hay muchos negocios que funcionan en efectivo y además hay tantas monedas en el mundo que va a ser complicadísimo retirarlas todas, mucha gente se quejará e incluso todos los negocios estilo narcotráfico y demás que controla el propio gobierno ya les interesa para poder hacer blanqueos de dinero y de capitales. Entonces estamos muy lejos de esa fantasía distópica del nuevo orden mundial en el cual hay la estructura de un gobierno global que tenga la capacidad para controlarlo todo. Eso todavía es imposible. Incluso la actualización, digitalización de todas las haciendas del mundo tendrían que habilitarse precisamente para que ellos pudieran hacer sus transacciones ilegales. Iba a ser muy complicado, porque claro, los primeros que hacen todo tipo de triquiñuelas con el dinero son los políticos, son los banqueros, son la gente de más alto nivel. Entonces todavía no está una estructura digitalizada perfectamente fraguada para poder eludir las haciendas de los países. Entonces no lo van a digitalizar todo porque no está controlado para que ellos puedan seguir con sus mafias y con su narcotráfico de una manera limpia. Entonces el dinero en efectivo sigue siendo perfectamente útil para que ellos hagan sus pagos en B. Entonces precisamente porque ellos no están preparados no lo van a imponer. No pueden hacerlo. Aparte de por nuestra posición energética que es obvia y notoria. Ok. Bueno, respecto a esto, tú con diferentes temas, por ejemplo, el propio Internet, tú muchas veces has explicado cómo lo que puede ser un ataque o un arma hacia nosotros podemos utilizarla a nuestro favor. Entonces, ¿tú ves también ahí en el tema del dinero digital una forma de utilizarla a nuestro favor y no para que nos controlen? Si hablamos, por ejemplo, de algunas criptomonedas que no están controladas por el Estado, sí, por ejemplo. O sea, todo lo que pueda ser hacer transacciones sin la participación, en este caso del Estado, que lo único que haces aquí, sacar dinero, sabotearte o llevarse una parte sin hacer absolutamente nada, entonces sí. Si se desarrolla una competencia más global respecto a las transacciones fuera del sistema, eso sí, pero claro, todavía veo difícil y lejano el momento en el que culturalmente cualquier persona sepa manejarse con criptodivisa, porque es bastante complicado y si ya pues hacernos una sesión de Zoom, de Instagram aquí puede ser complicado a nivel técnico porque falla esto, falla el otro, ya no te hablo si hablamos con dinero, aquí al fin y al cabo nos jugamos la honrilla y ya está. Pero claro, si tengo que mover bastante dinero, imagínate, hacer una transacción y voy a ver dónde la he metido. Acordémonos de los principios de Internet. Antes de hacer una compra, parecía que se iba a ir eso al cibermundo y cualquiera reclama algo. Ahora estamos más o menos acostumbrados a hacer pagos por Internet, pero tardamos muchísimos años en normalizarlos. Entonces, esto lo veo muy, muy lejano. La ventaja será cuando exista, pues eso, transacciones fuera de Hacienda. Eso es lo único que puedo ver. Pero claro, Hacienda aquí es el saboteador máximo, es el capo de la mafia total. Es el que puede hostigar a alguien legalmente durante todo el tiempo y luego al final acaba sobreseído porque no ha pasado nada, pero te ha estado tocando las narices durante años. Creo que el último que le ha pasado eso es Xavi Alonso, el que había sido futbolista del Madrid, que bueno, que le empieza a investigar a Hacienda, que se está evadiendo fiscalmente, que no sé qué, no sé cuánto. No, al final no. Ya, pero ya te ha sacado en todos los periódicos, ya te ha fastidiado, ya te ha obligado a estar perdiendo tiempo y dinero y después pues no tiene ningún tipo de represalia. Entonces, claro, Hacienda realmente es la mafia. Pueden hacer lo que les dé la gana y no tienes manera de combatirles. Por eso, yo creo que el sistema debería también empezar a fiscalizar a la propia Hacienda para que vean que el que hierro mata, a hierro muere. Para terminar con la economía, aunque lo has mencionado un poco, pero había gente que me pedía que te preguntara cómo es el cambio de paradigma que se supone que se avecina y cómo va a afectar a la economía. Entonces me decían, bueno, por ejemplo, el tema de combustibles fósiles, o tendencias económicas por culpa de las guerras, etcétera. No te lo sé decir, aunque la parte más estructural y energética que hay, y la más obvia, es la reducción de intermediarios. O sea, un cambio de paradigma pasa por una reducción de intermediarios. Hay mucha gente que no está aportando valor y que se está llevando su mordida.
y cada vez eso se hace más sangrante y está encareciendo más los procesos. En el mundo agrario se hace muy patente cómo el sector primario, que es el que hace todo el trabajo, está siendo saboteado y al final el precio que nos llega al supermercado es carísimo, es altísimo y sin embargo no se ha beneficiado el sector primario. Entonces, ¿quién ha estado encareciendo el producto? Si no ha sido el transportista, si no ha sido el sector primario y no ha sido el supermercado, entonces seguramente es el gobierno. El gobierno con tasas y con impuestos. Entonces, ese es el enemigo de la economía. Es el gobierno, es todo lo que está interviniendo precisamente para seguir saqueando, para seguir endeudándose y para seguir, en ese caso, haciendo negocios mafiosos pues con farmacéuticas o con vendedores de armas o con quien sea que tengan su chiringuito. Entonces, la reducción de intermediarios es la base de una economía de futuro, porque recursos hay de sobra para todos. Cuando se habla del hambre en el mundo, digo, no es por falta de comida, es por una mafia que está controlando, que impide que una población acceda a determinados recursos. Entonces, la reducción de intermediarios es para mí la base fundamental del cambio del paradigma económico, así como también un entendimiento mayor y mejor de lo que son los recursos, de lo que uno está aportando y de lo que uno tiene. De hecho, algo que trae precisamente Acuario es la importancia de hacer algo que sea genuino. El valor económico de un trabajo no radica en su dificultad, sino en lo irreemplazable que seas. Si tienes un trabajo fácilmente reemplazable, aunque sea durísimo, aunque sea súper complicado, como trabajar en una mina, en una cantera, es algo muy difícil, es algo que te juegas la vida. Sin embargo, lo puede hacer casi cualquiera, no requiere de una altísima cualificación. O lo mismo, ser un profesor no es tan complicado que te contraten como profesor. Ser un buen profesor es dificilísimo, pero que te contraten como profesor y que puedas ejercer ese trabajo no es tan difícil, es fácilmente reemplazable. Pero la dificultad de la tarea no implica su valor. Por eso dicen, ¿cómo es que Messi gana tanto y solo es un futbolista? Digo, ya, porque nadie más puede hacer el fútbol o puede jugar al fútbol como juega él. Entonces, lo que te dice Acuario, y de ahí volvemos al principio de la charla, es, si tú haces algo muy singular que solo tú sabes hacer, esto te va a dar un valor de mercado mucho más alto. Y cuanto más gente haga cosas singulares que no puedan ser repetidas por otros o emuladas por una inteligencia artificial, entonces más va a valer tu trabajo. Por eso, Acuario te va a dar muchas más herramientas para que te individualices y para que te puedas posicionar en el mercado sin miedo a que éste te expulse y te saque. Porque si eres tú mismo, siempre tendrás un lugar. Mientras que si eres una copia de otro, serás fácilmente reemplazable, por muy complicado y difícil que sea el trabajo que estás ejerciendo. Bueno, y esto conecta con lo que comentabas antes también de que tenemos que aprender a ponderar, a saber en qué somos buenos y qué podemos ofrecer. Lo cual no es fácil porque ni siquiera tenemos los adjetivos necesarios para describirnos. Por eso cuando definimos signos del zodiaco, definimos dinámicas, formas de estar en el mundo, planteamientos energéticos, ni siquiera entramos en atributos psicológicos. Hace un rato con una consultante le explicaba, fíjate, signo de Tauro. Y te lo voy a explicar sin aludir a rasgos psicológicos. Tauro es el signo que tienen muchas empresas como McDonald's, Burger King o Starbucks. Entonces, ¿en qué se caracterizan? Que son franquicias y por lo tanto si tú vas a cualquiera de esos establecimientos, sabes que los productos que te van a hacer tienen la misma receta, los cocineros van a ejecutar los pasos de una manera lo suficientemente mecánica para que el producto que te llegue sea estable. O sea que básicamente la estabilidad y la predecibilidad y la repetición de Tauro aplicadas de lo psicológico a lo comercial nos da un patrón reconocible. Por eso, cuando nosotros nos definimos energéticamente, podemos aludir a arquetipos muy abstractos, pero perfectamente precisos y funcionales para entender de qué somos buenos. Una persona de Tauro pues tendrá una tendencia a pensar como una franquicia. ¿Qué puedo hacer que sea estable, que sea repetible, que sea escalable y que me vaya dando un rendimiento pasivo? Pues eso podría ser una mentalidad clásica de Tauro aplicada a cualquier fenómeno o proceso. Pues básicamente eso sería un ejemplo súper básico y súper simple de cómo entender una carta natal y por lo tanto entender cuál puede ser tu talento, tu criterio o tu forma de funcionar y de ubicarte dentro del mercado. Ok, bueno, la verdad es que me encantaría, o sea, ojalá haya ese cambio de paradigma, me encantaría ver que en el mercado, o sea, las cosas se recompensan por lo que de verdad valen. O sea, que deje de haber ese desajuste entre lo que
alguna gente recibe sin aportar nada y otros, como tú decías, el campo, el sector primario, aportan mucho y reciben muy poco. Claro, esto requiere un cambio de mentalidad global y también, sobre todo, y eso es lo más importante, que a pequeña escala y en paralelo al sistema o dentro del sistema, pero por lo menos no tutelado por él, se vayan haciendo pequeños experimentos y pequeñas pruebas de éxito. Es decir, que en pequeñas empresas las cosas funcionen de manera más orgánica, más justa, más equilibrada, para que pudiendo crear un buen ejemplo, estos sean imitados y replicados, porque al fin y al cabo lo que funciona se imita, se replica y se multiplica. Así que hay que ir echando poco a poco a todos los parásitos que hay en el mundo. Primero empezaremos por los astrales, que ya estamos en ello, y luego con los físicos, que son unos cuantos.